Las naciones proclamen. Me encontraba yo en el 2003, por acá en Florida, ministrando en una iglesia, y el día libre, el pastor me dijo, este viernes no vamos a hacer nada. Ese día libre fue cuando el Señor, escuchando esa canción, pues entonces me inspira con esta visión de esta primera bandera. ¿Han escuchado esa canción que dice, las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy? ¿La han escuchado, verdad? Pues escuchando esa canción, entonces el Señor me inspira con esta primera bandera. Una bandera que tenía un montón de banderas, y así era la visión. Y como alrededor de un año estuve haciendo una investigación, porque entonces al darte la visión te están dando la asignación. Tenía que investigar qué banderas iba a poner. 247 banderas. Después de pasar ese primer año, ¿sabes qué? No la hice. Tenía el diseño y tenía el listado. Llega entonces el verano del 2004 y estoy viendo uno de los eventos que más me gusta, las Olimpiadas. En ese año, Grecia. Siento una tristeza en mi corazón. Y yo no sé cuántos de ustedes aquí Dios le habla. Amén. Amén. Pues vamos a orar para que en esta noche, de hoy en adelante, el Señor pues les hable a todos aquellos que no digan amén, que no dijeron amén, porque Dios nos habla a todos y en todo tiempo. Y en aquella ocasión, el Espíritu me habla a mi corazón. Y yo siento esa tristeza y le pregunto al Señor, y ¿sabes lo que me dice el Espíritu a mí, a mi corazón? Él quería que llevara la bandera allí. Y yo le digo, Señor, sí, pero mira, déjame explicarte algo. Tú sabes, la lista es 247 banderas. Las banderas pequeñas, que tú las compras así, tú sabes, como 4.50, si tú le haces un llorado a la de esto, pues 4.25. O sea, empieza a hacer cálculo, 247 son sobre 800 y pico de dólares, sin contar con las otras partes de la bandera. Yo no sé si tú sabes, pero yo no gozo. Yo no soy costurera, ni costurero, ni diseñador de moda. Y te voy a decir algo, Señor. Mira, cuando yo sea rico, tú no tienes idea de la cantidad de cosas que tú y yo vamos a hacer. Porque lo que pasa es que lo único que yo tenía en aquel momento dado era unos ahorros en el banco. Y los ahorros no sé qué. ¿Cómo? Dígalo duro. ¿Ves que aquí enseñan lo mismo? Los ahorros no se tocan, porque se tocan si simplemente es para emergencias. Emergencias de salud, emergencias ¿de qué? De situaciones que pueden ocurrir hasta con el carro mismo. Esta emergencia es bien importante. Vacaciones. Es una emergencia mental. Y yo le digo al Señor, yo tengo unos ahorros, pero los ahorros no se tocan. Y el Espíritu me contesta 3 palabras. Y me dice, yo toco todo. Entonces yo no sabía si era mejor hacer preguntas o pensarlas o decirlas, porque con 3 palabras me mata, me derriba. Y de esa misma manera, pues entonces cogimos los ahorros, hicimos esta primera bandera, que la tenemos por acá, y donde voy a solicitar de 2 personas tan grandes como yo, altos, valientes, que vengan acá al frente, porque toda esta actividad es interactiva. Y entonces y esta fue la primera bandera, cógela por esta esquina, y tú la coges por esta otra esquina, y la harán, y la vamos a explicar bien rápidamente, porque tiene un mensaje básico. La parte de arriba es azul, porque representa el cielo, donde viene el reino de Dios, y se establece sobre la tierra. La tierra, las naciones, les guste o no. La parte de abajo es en marrón. La parte de arriba en azul dice letras en blanco: Jesus, King of the Nations. Y en la parte de abajo en marrón
donde hay unas letras como son parte de la frase de ese versículo de Filipenses, donde se lee every tongue will confess. La parte de abajo es marrón porque representa y simboliza la tierra. Mira al hermano que está a tu lado, todo con cariño, le vas a decir tierra. Te vas a dar cuenta que hay unas personas que son más arenas que tierra, pero todo depende de donde lo hayan sacado. Pero todos somos y venimos de la tierra. La revelación del cielo llegó a la tierra a través de la sangre de Cristo, que se nota acá en el lado derecho y en el lado izquierdo, porque son dos franjas rojas que representan la sangre y el amor con el que el Padre derramó a su Hijo para, mira, abrazar las naciones. 247 banderas, porque el Señor busca tener una relación contigo 24/7, a toda hora y en todo lugar. Empezando en orden alfabético por Afganistán y terminando con Zimbabue. Y en esta primera bandera, entonces el Señor me permitió escribir, y ustedes hacen una coreografía bien rápido. Tú corres para allá y tú corres para acá, bien rápido, así mismo. Escribir en el idioma celestial la misma frase: Jesús, Rey de las Naciones, y en la parte de abajo toda lengua le confesará. Muchas gracias, muchachos, y ahora ustedes se bajan aquí y la doblan así como los militares que ustedes son. Y entonces resulta que con esa primera bandera el Señor nos inspiró a ir a Europa, ir a distintas capitales, orar, interceder por el país y levantarla y ondearla con una asta de 18 pies de altura. Y entonces así fuimos, así caminamos. Teníamos la intención de visitar 15 países, pero déjenme decirle, hermano, en 21 días, y no lo pudimos hacer. No lo pudimos hacer porque hay cosas que se presentan en la realidad de cuando tú te enfrentas a llevar a cabo esa asignación. No visitamos 15 países, porque el Señor le plació que visitáramos 22 países en 21 días, no los 15 que teníamos pensado, que habíamos orado por nosotros llegar y alcanzar. Ahí nosotros empezamos a aprender que nosotros a veces pensamos en una cosa, pero el Señor siempre está pensando en otra más grande. Eso. Ok, vamos a editar esta parte del video y lo voy a decir otra vez. Porque hay veces que nosotros pensamos en una cosa, pero el Señor siempre piensa. Y así es como nosotros tenemos que pedirle a esa mente de Cristo que se establezca sobre nosotros. Le digo al Señor antes de salir para ese primer viaje, le digo: Señor, yo necesito un versículo bíblico, porque me van a estar preguntando las personas en la iglesia: ¿dónde está eso en la palabra? ¿Dónde está eso que tú estás haciendo? Y el Señor me dio Isaías 49:22. Y aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Gloria a Dios. Le digo: Señor, espérate, que en Europa yo solamente conozco a Marcos Vidal, un gran amigo que tengo en Madrid, España, y a unos amigos cristianos en Inglaterra. El resto de Europa no tengo más nadie. Y él me dice: he seleccionado personas para ayudarte. Y yo le digo: Señor, ¿y cómo voy a saber cuáles son esas personas? ¿Cuál es la clave secreta? ¿Cuál es el color? ¿Sabe que el Señor me contestó? 3 palabras: tendrán nombres bíblicos. Y termino para presentar este primer video. Cuando estamos yendo en un autobús, porque recorrimos trenes, la gran mayoría de Europa, pero estamos recorriendo un autobús de Estonia a Latvia. Este joven que está sentado al lado de nosotros, detrás, preguntamos el nombre y toda la dinámica. ¿Cómo se llama él? Se llama Peter. Y así en cada uno de los países se me acercaban las personas. Yo no los puedo contar todo. Pero en este caso en particular, pues ya yo sabía quién era él. Él era ese señalado. Y Peter me decía a mí: bueno, yo vivo en Latvia y trabajo y estudio en Estonia. Y cogimos ese autobús, y entre esa dinámica, los autobuses se detienen en la noche para uno ir al baño, comerse algo. Pues entonces, ¿sabes qué? Voy al baño, y cuando regreso del baño me encuentro con que Peter está afuera fumando. Y le digo: Señor, no sé si lo has visto, pero Peter está fumando. Y el Espíritu me contestó lo siguiente: te dije que tendría nombres bíblicos, no que se congregaran. Entonces atendí, empecé a atender y empecé a entender cómo nosotros nos creemos
los juzgadores para señalar y decirle a Dios, a este lo puedes usar, a este no, este sí se parece, como que usa este no. ¿De qué iglesia tú eres? Ah, sí, pues entonces Dios te usa a ti, tú eres ungido, tú, ¿cómo es? Y eso quien le toca es al Señor. Amén. El Señor pone el querer como el hacer en nuestros corazones y no nos toca entender, sino para poder llegar. Este primer video te resume de una manera musical esa primera visita que hicimos con esta bandera. Lo primero que tú haces cuando ves muchas banderas, ¿qué es lo primero que tú haces? Buscar la tuya. Y esa fue la dinámica que empezamos a ver y a entender que ocurría cuando estábamos frente a los monumentos, las casas de gobierno. Aquello siempre está lleno de turistas. Y nosotros nos convertimos en un monumento viviente cuando esa gente empezaron a tirarnos fotos, empezaron a hacer videos con nosotros. Y Peter nos acompañó. Y Peter fuimos a Latvia, y en Latvia entonces nos detuvimos, nos bajamos del autobús y Peter nos iba acompañando, y ahí entonces fue cuando encontramos el lugar, el centro de la ciudad, oramos, y después le digo, Peter, necesito saber que hay algo importante aquí en la capital, y me dice, hay un monumento, es un monumento y es parecido al obelisco de lo que es en Argentina o lo que sería acá el monumento de Washington DC. Monumento de Washington, y un monumento así que se llama el monumento The Monument to the Freedom, a la libertad, porque fue el monumento que levantaron para cuando ellos se desunieron de la Unión Soviética. Y entonces allí fue que yo sentí entonces ondear la bandera, y fue entonces cuando fuimos allí que vimos que ese monumento tiene una guardia de honor 24/7 militar. Pero entonces fuera de ese guardia de honor hay unos policías que están cuidando la guardia de honor, que están cuidando el monumento. Entonces Peter me dice, voy a hablar con los policías. Ahí habla con los policías. Cuando regresa me dice, uno de los policías estudió conmigo desde kinder. Me dice que puedes hacer todo lo que tengas que hacer, pero obviamente sin acercarte y sin querer lastimar ni los militares ni el monumento. Y ahí estábamos nosotros ondeando y declarando esas palabras, y a los minutos siento yo a alguien que me toca y me dice, ¿puedo ondear la bandera yo ahora? Era Peter. ¿Puedo mover la bandera? Y se la doy, y está Peter ondeando la bandera. Yo le digo, Señor, ahora mismo aprovecha ese metal y destrucútalo para tu gloria y llévatelo, quítale toda esa cuestión de fumar, Señor. Tengo buenas ideas, pero el Señor tiene mejores. Y qué bueno que no me hace caso en algunas cosas. Cuando puedo resumirte que lo más importante de ese primer viaje a Europa fue que unos parlamentaristas de Finlandia se me acercan en Suecia y me preguntan, ¿de qué es tu protesta? Le digo, no estamos en protesta, estamos en una declaración de amor, de paz,
una bendición a las naciones y visitándolas de esta manera. Y entonces se presentan y me dicen, nos gustaría que nos dieras esa bandera. Le digo, lamentablemente no está en venta. ¿Nos puedes hacer una réplica? Tenemos un compañero en el Parlamento en Finlandia que es el dueño del único museo de banderas en Finlandia y nos gustaría entregarle esa réplica de esa bandera. Y entonces le pregunté yo, ¿te lo puedo hacer? Pero con una condición. Y él me dice, ¿cuál condición? Que tiene que tener, le digo yo, la frase de arriba y la frase de abajo. Si no, no hay bandera. No, porque a todo el mundo le gustan las banderas unidas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ese hombre estrechó su mano y me dijo las palabras más hermosas que yo jamás pensé escuchar. Me dijo, it's a deal. Que traducido en español es, it's a deal. En ese justo momento cuando me están saludando, yo digo, Señor, ahora mismo, Padre, ato las palabras de este hombre que está ahora mismo, Señor, haciendo, no sabe lo que está haciendo él, pero Señor, él está haciendo un pacto contigo. Tú dices que todo lo que se ata en la tierra será atado en los cielos. Señor, trae a la manifestación de este momento dado del compromiso que él está haciendo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Menos mal que no lo dije en voz alta, porque 2 años después, en el 2006, invitado por ese parlamentarista, Ilkka Taipale, fuimos recibidos en el Parlamento de Finlandia para entregar esta bandera a ese museo y tenemos esta foto donde está CJ conmigo acompañándome y nosotros entregando, había una prensa que cubrió el momento, una revista y un periódico y nosotros estamos nada menos y nada más que en el pasillo que se llama The Hall of State, el pasillo de Estado, donde se reciben a los dignatarios, donde se reciben a los presidentes, donde se reciben a los líderes. ¿Y quiénes son tú y quiénes soy yo? ¿Quiénes somos? Embajadores de Cristo. Esa bandera descansa allá. Ilkka Taipale es el del medio que parece Santa Claus. Y el que está a extrema derecha es CJ Martin, un amigo de Bahamas que me acompañó en esa primera ocasión. Entregamos la bandera y nos dicen, ¿terminaste con tu proyecto? No, es que tenemos otra asignación y es que cada una de las banderas tenemos que ahora hacerla en su tamaño regular para poder ir al 2008 a las Olimpiadas en Beijing, China, y abrirla allí. De esa manera, nosotros por 1 año y medio estuvimos comprando bandera, para nosotros entonces poder tener esta bandera gigante que mide 60 por 100 pies. La primera, esta, 6 por 10. La gigante, 60 por 100. ¿Qué dice la palabra? Que Él te multiplica al 100 por 1. Porque a veces uno está pensando en el 6 por 10, pero Dios está pensando. Y el billón del Señor eran 60 por 100 pies, que son las medidas de una cancha de básquetbol, hasta el área del outside, porque Dios vino para cubrir los outside de tu vida y de mi vida. De esa misma manera, entonces CJ va conmigo a esta aventura de China. No tenemos ningún amigo en China. Tratamos de hacer todos los contactos, pero el Señor a veces le gusta lucirse, como decimos los puertorriqueños, de una manera distinta. Llegamos a la China esa tarde. Al otro día fue que salimos, empezamos a caminar, a explorar. Llegamos a una iglesia católica que está por allí. Vimos, entramos, sentamos, salimos. Y cuando salgo, hay un grupo de personas que están en el piso. Todos ellos. Y yo voy como un buen puertorriqueño presentado a ver qué está pasando. Y no digo nada. Pero hay un limpiabotas. Y yo callado acá en mi mente digo, Dios mío, esto es lo fabuloso de esto. Esto es lo grandioso, un limpiabotas. Y está todo este montón de personas mirándolo. De repente dentro de ese grupo de personas sale un joven que me mira, se dirige a mí y me habla en español. Y me dice, hola mi amigo, ¿cómo estás? ¿Hablas español? ¿Te gusta Shakira? Y lo primero que le contesto es, ¿cómo sabes tú que yo hablo español? No sé, se te nota. Y la segunda pregunta mía, ¿cómo sabes tú hablar español? 3 meses con libros. Soy chino de la República Social China.
Y le digo, ¿cuál es tu nombre? Shogun. ¿Tu nombre tiene algún significado? Sí. ¿Cuál es el significado de tu nombre? Tomás. Lo miro y le digo, más te vale de que creas porque tú no sabes en lo que te estás metiendo. Un joven de 18 años de edad, cristiano. Claro que escucha Shakira, pero allá él es pastor. Quiero que sepas que él era del sur de la China y cuando tenía 14 años había toda esta promoción y todo este andamiaje de preparar al país para las Olimpiadas del 2008. Y algo le decía a él, tú tienes que estar en Beijing durante las Olimpiadas. Cuando le cuento todo lo que vamos a hacer y la bandera gigante, él me dice, quiero ser parte de eso. Desde ese día en adelante hasta que nos fuimos, Tomás se convirtió en mi guía turístico personalizado y en mi traductor. Cuando ocurrió toda esa dinámica, entonces empiezan los chinos y empieza el señor que está ahí con el limpiabotas, empiezan... ¿Qué me siente? Porque él quería entonces... Y yo, Dios mío, no, yo no voy a gastar chavo en esto. Yo tengo unas tenis negras en ese momento dado. Y todo el mundo empieza a empujarme, me sienta. Y Tomás empieza a traducirme y me dice, mira, lo que pasa es que él nunca está aquí. Esto no es como un spot donde tú lo encuentras a él. Pero este hombre ha salido en la prensa, ha salido en las noticias. Y estos recortes de periódicos que tú ves aquí y este anuario, es porque este hombre le ha estado haciendo esto a los turistas, pero también se lo ha hecho a dignatarios, a políticos y a líderes. Y de esta manera le está diciendo, gracias por venir a mi país. Wow. Y por eso es que estamos todos aquí. ¡Wow! Nos encontramos al que salen las noticias. Y el Señor en la noche me hablaba a mí y me decía, te he dado el reconocimiento que en mi época se daba. El lavatorio de pies, pero de una manera moderna, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces luego lo sentamos a él y se lo hicimos a él para atrás. Aquí tenemos unas 3 fotos, donde entonces cuando vino mi amigo CJ, también CJ pues participó de ese momento dado, y entonces sacamos la primera bandera, y entonces ahí nos estuvimos retratando con él. Y cuando tenemos la primera réplica en el tamaño de 3x5, fue que nos dimos cuenta